población y la equidad en el otorgamiento de los servicios. Los cimientos de los sistemas sanitarios de alta calidad contemplan necesidades en salud de la población, sus expectativas y una adecuada gobernanza del sector. Que además haga uso de eficientes sistemas de información. El grupo de evaluación independiente del Banco Mundial, que es quien financia al fin de cuentas los programas o que otorga los préstamos para ejercer en prestaciones como el Seguro Popular o todos los programas sociales que tiene México y que seguimos estando endeudados, por cierto, cada vez más. Ellos proponen y hacen evaluaciones de esos dineros que disponen los países para otorgar servicios para la población, y se observa que los indicadores que nos presentan tienen una base en un escrutinio minucioso de esos recursos. Ahí en ese momento vemos que los que vinieron a revisar cómo hacemos el uso de esos recursos, Antonio Yufrida y Cristiano Buiza, entre febrero y marzo de este año, 2018, vinieron a México a entrevistarse con funcionarios de gobierno y personal técnico, así como beneficiarios y proveedores de servicios, además de entrevistarse con el secretario de Salud con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Además hicieron entrevistas con los grupos, a través de grupos focales con los beneficiarios, y se allegaron de información a partir de la que se genera en el Banco Mundial, precisamente donde se revisan los indicadores. Ahí vemos lo que nos informan, y esto es perfectamente, está disponible para todos. Y dice que alrededor del 80% de los usuarios del Seguro Popular informan una calidad de servicios percibida positiva, pero con muchos asegúnes. Ahorita los vamos a revisar. Comparada, y vemos que también analizaron los seguros, el Seguro Social Contributivo, llámese ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA, así como algunos otros componentes que tienen que ver con trabajadores del Estado, los ISSSTEs estatales y demás. De manera similar, se dijo que era una buena percepción, pero con tendencia a la baja. En cuanto a infraestructura, las mujeres con niños pequeños, vimos que dijeron que del 72% de ellos estaban satisfechos con la infraestructura en salud, pero vale la pena señalar que los usuarios del Seguro Popular están más satisfechos que los usuarios del Seguro Social Contributivo, y eso es una paradoja. Probablemente se deba a que alguien que paga mucho a través de sus impuestos por una atención de la salud esperaría una mayor calidad en el otorgamiento de los mismos. Y el tiempo de espera, como ya se señaló aquí, ronda por la hora en el Seguro Popular, o incluso ha llegado a ser evaluado hasta de 81 minutos, comparado con los 56 minutos de los seguros contributivos. El abasto de medicamentos también es menor en el Seguro Popular comparado con el IMSS, el ISSSTE, en donde vemos 86% contra el 91%, y vemos que los pacientes que requieren servicio o materno-infantil, en el caso de las madres, vemos que sí tienen controles, los pacientes que demandan el Seguro Popular, controles antes del parto, los 5 controles, un chequeo después del parto, ecografía, vitaminas, hierro y micronutrientes, así como estimulación temprana para sus hijos. Sin embargo, la principal barrera para las madres sigue siendo la disponibilidad de su tiempo para poder llevar a cabo un trabajo de vengado o llevar a cabo sus tareas más allá del hogar. Y vemos que no es posible que se atiendan a través del Seguro Popular, muchas veces debido a esos tiempos de espera, y acuden a la iniciativa privada.
Curiosamente, en cuanto a hipertensión principalmente diabetes e hipertensión, la mayoría de los pacientes que fueron entrevistados dijeron que no tenían problema con ellos en cuanto al tiempo de espera, pero es debido a que la mayoría eran jubilados. Y por último, vemos que en general se considera que tuvieron un acceso a pruebas de insulina y probabilidad significativamente mayor de tener niveles de glucosa en sangre controlados, los del Seguro Popular comparados con los que no tienen ningún seguro. Así que vemos que de manera similar los pacientes con hipertensión cubierta por el Seguro Popular tenían una probabilidad mayor de recibir tratamiento antihipertensivo y control de la presión arterial que los pacientes sin seguro, pero los pacientes, esto es de llamar la atención, con Seguro Popular en comparación con los pacientes del IMSS, tienen menos probabilidad de conocer su afección. Estos hallazgos sugieren que en el Seguro Popular se es menos capaz de proveer un diagnóstico oportuno de hipertensión comparado con los seguros contributivos. Así que hay mucho que hacer en ese rubro. Cierro diciendo que la percepción que se tiene en el Banco Mundial de este Seguro Popular implementado y al que se le ha apostado muchísimos recursos, y que además no debemos dejar de pensar que se tratan de seguros no es seguridad social, sino simplemente es una entidad financiera que no resuelve de fondo los problemas de los trabajadores ni la población económicamente activa e inactiva de México. Se señala que pocos estudios han identificado un efecto de la participación del Seguro Popular en resultados en salud. Se encontró que se tendría que esperar que la tasa de mortalidad infantil, que actualmente es de 11.5 por 1,000 nacimientos, tendría que disminuir a 5 por 1,000 nacimientos en pocos años. También se encontró que las mejoras en salud de niños y mujeres adultos se espera que sean importantes, y por otro lado se observa que el Seguro Popular tuvo un efecto insignificante en la salud de los beneficiarios, y de manera similar se encontró un impacto nulo en el peso al nacer de la población que tiene ese seguro. Muchas gracias. Listo. Con esta ponencia cerramos este bloque. Le damos las gracias a los ponentes y vamos a hacer un receso de 15 minutos y seguimos con el tercer bloque. Muchas gracias.
Aquí está la doctora ya lista. Está desconectada de ahí. Sí, ahorita lo- Gracias, doctora Tania, y gracias a todos. Vamos a tratar de acelerar esto porque después de este bloque nos va a dar hambre a todos. El día de hoy voy a traigo una información que muestra la evidencia científica que aquí en México y aquí en Sinaloa en particular existe una nueva bacteria que hace unos años descubrimos en pacientes de aquí de México. Vaya, alguien se cayó. Perdón. Bien, continuando. No sin antes decirles que cuando llegué al Hospital General, donde tenemos un humilde laboratorio, un amigo hematólogo me preguntó, ¿y tú qué haces? No, pues yo me dedico a estudiar lepra. ¿Y para qué estudias lepra si eso no se muere, no? Recordemos que lepra es una enfermedad bíblica, históricamente sufre de rechazo los pacientes, discriminación y rezago. De tal manera que voy a dar inicio, muevo aquí contra las diapositivas. De acuerdo, hecho. Muy bien, entonces, Mycobacterium lepromatosis a 10 años de descubrimiento, México, ¿qué está haciendo? Y en particular, ¿qué estamos haciendo aquí en Sinaloa? ¿Y qué más podemos hacer? Recordemos las clases de aula, la lepra es una enfermedad infecciosa y es polar, tiene ambos extremos. Hay un extremo, le llamamos tuberculoide, es un manejo clínico más favorable, un tratamiento más breve. Del otro lado está la lepra lepromatosa. La lepromatosa, que es la que abunda, es la más común aquí en Sinaloa. Y estos pacientes cursan con desfiguración. A estos pacientes sí que les va mal si no se atienden de manera oportuna. De tal manera que históricamente, desde 1874, el doctor noruego Hansen descubrió
por primera vez el vínculo, la relación entre un agente causal y una enfermedad, y le llamó Mycobacterium leprae, y de tal manera que a la enfermedad se le llama lepra por este bacilo. Y vean estos datos son del 2011, y aquí aparece Sinaloa, y estos datos son del 2012, y son datos oficiales. ¿Y por qué? Pues estos datos han sido constantes desde los años 60. O sea, secretarios de salud van, secretarios de salud vienen, y estos datos siguen iguales. Sinaloa tiene el primer lugar, un deshonroso primer lugar en lepra. ¿Qué nos hace? ¿Por qué tenemos un primer lugar en lepra? Cuando es una enfermedad infecciosa, no se han sabido, no se han podido, no se han querido cortar la cadena de transmisión. En ese sentido, les ha faltado aplicar bien los recursos a la parte de seguimiento de familiares. Recuerden ustedes que el 40% de los pacientes con lepra tienen antecedentes familiares con pacientes que cursan con lepra, y el 60% que no tienen familiares con lepra. ¿De dónde obtienen la lepra? Y esos familiares son los que a la postre, 10, 15 años o 20, van a ir al consultorio con el dermatólogo. Y el dermatólogo en ese sentido está desprovisto y hace diagnóstico clínico como Dios le da a entender, pero el diagnóstico que hacen los dermatólogos, el diagnóstico microbiológico, es de la época de las cavernas. Todavía no se hace diagnóstico laboratorial con mayor precisión. Si eso es para Mycobacterium leprae, ahora que se descubrió esta nueva especie, pues tiene un conflicto aún mayor, de tal manera que los hallazgos, los resultados del doctor Hahn, hechos allá en la Universidad de Texas, que encontró una nueva especie en pacientes con lepra lepromatosa con una variante clínica muy compleja, el famoso fenómeno de Lucio, común aquí en México, a diferencia de otras partes del mundo, pues viene a poner a una situación epidemiológica con un panorama más desolador. Porque si no se conocen bien los detalles de la bacteria que normalmente nos aqueja, ahora que se descubre esta nueva otra especie en el 2008, pues quién sabe cómo nos vaya a tocar. De tal manera que en el 2008 se encuentran una nueva especie causante de lepra lepromatosa, y el doctor Hahn le puso el Mycobacterium lepromatosis porque en alusión a hace años se decía que la lepra bonita, la lepra de fases leoninas, era causada por una bacteria diferente a leprae. De tal manera que las investigaciones iniciadas por el doctor Hahn coinciden con los que en su momento el doctor Lucio, el doctor Latapí, esos grandes maestros de la lepra en México ya habían sospechado. Y en este trabajo que realizamos en colaboración con el doctor Hahn, ustedes presten atención, ese es el total de muestras analizadas, y aquí en Sinaloa y en otras partes del país, principalmente de la región Pacífico, lo cual coincide con la hipótesis de los pobladores asiáticos, que ellos trajeron, en particular los filipinos, que ellos trajeron la lepra aquí a México. Es más común la lepromatosis que la Mycobacterium leprae. Eso nos pone en una encrucijada, porque la enfermedad se llama lepra por el bacilo. Y lepra es una palabra hasta fea. En este otro estudio, el doctor Vera de Monterrey, están encontrando esta nueva bacteria también en el noreste de México. Es una paciente con lepra lepromatosa. Ahí está el estudio de histopatología. Otros 5 casos con lepra lepromatosis en Monterrey. Este caso lo detectamos en Guasave. Es un paciente de Guasave. Le dieron tratamiento para lepra lepromatosa por leprae por 1 año, y se fue hasta 2 años. De tal manera que este nuevo bacilo, recientemente encontrado hace 10 años, pues puede representar nuevos desafíos al tratamiento de los pacientes. Y estos dos pacientes son de Acapulco. El hermano menor tenía 20 años que no veía a su hermana en Estados Unidos, y fueron diagnosticados por lepra lepromatosa
causado por Mycobacterium lepromatosis allá en los Estados Unidos. Ahora resulta que los médicos de Estados Unidos saben más lepra que los médicos de aquí. Y en este mapa ubica los estados de México donde ya se está encontrando esta nueva bacteria. Ahí sí, y regresando, con respecto a los pacientes que no tienen antecedentes familiares con lepra, pues se está proponiendo que la lepra sea ya una enfermedad zoonótica transmitida pues por animales, específicamente el manejo, no la ingesta, por lo que contradice mucha gente, pues no es la ingesta, sino es la manipulación del armadillo. Y este señor originario de acá de Estados Unidos, viene a Vallarta y desarrolla lepra, y le hacen el estudio en Estados Unidos y le encuentran Mycobacterium lepromatosis, y los autores en Vallarta, y los autores de este artículo, de una revista de mucho prestigio, consideran que el venir a México es un riesgo para adquirir esta bacteria. Allá en Estados Unidos no vayan a México, no vayan al Pacífico, porque se van a venir con lepra. De tal manera que el objetivo general de la propuesta es, primero, implementar tecnología de punta que ya está disponible en los hospitales, particularmente en el centro dermatológico, implementar metodología más sensible, ultradiagnóstica, para detectar para conocer el nombre y el apellido de la bacteria responsable de los pacientes con lepra. Las perspectivas de la propuesta es identificar factores de riesgo para adquirir el agente causal, realizar estudios tendientes a conocer la epidemiología de esta nueva bacteria, en aquellos infectados con lepromatosis realizar estudios que eviten tratamientos empíricos, o dejar el empirismo. Esta propuesta puede ser desafiante en el sentido de que el lepra es un término que causa repulsión, rechazo, discriminación. Proponer eliminar el nombre de lepra y asignarles la palabra, el término que ya se conoce desde hace años, ¿no? Hanseníasis, pacientes con enfermedad de Hansen, y eliminar la palabra lepra. Por último, dar vigilancia estricta a los familiares con lepra. Los estudios que hemos realizado indican que es más probable que se infecte de lepra un hijo o una hermana que un cónyuge, de tal manera que eso nos habla de factores genéticos. Sin embargo, el 60% ocurren en pacientes que no tienen un antecedente familiar. Esa parte también debemos de estudiarla para conocer mejor ante qué situación estamos tratando. ¿Cuáles son las estrategias? Destinar recursos humanos, materiales y financieros para realizar las actividades programadas. Segundo, incorporar a la academia. El doctor Monroy fue muy claro: educación para mejorar. Incorporar a la academia el desarrollo de las actividades, estableciendo colaboraciones nacionales e internacionales. Lo más importante en este campo es que los pacientes están aquí. Tenemos la materia prima. Por último, les quiero decir que ese primer lugar ya no lo queremos. Queremos dejar de ser el estado que tiene más pacientes con lepra. 5 de 20 pacientes a nivel nacional son sinaloenses. Algo está sucediendo. Prestemos más atención, autoridades. De tal manera que queremos decirle un sí a la medicina basada en evidencias y dejar ya la medicina basada en ocurrencias. Con esto yo me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Despedimos al doctor y damos la bienvenida al doctor Alberto Páez Salazar con el tema Simulación Clínica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
PDF que envió está para, a ver, vamos a ver si se puede. Bien, buenas tardes. Cuando empezamos a escuchar este foro y empezamos con el término de educación y término de salud, ¿no? Como es el eslogan del foro, que tenemos que diagnosticar. Antes de haber un diagnóstico siempre debe de verse una capacitación previa. Se hablaba hace momentos de una mala calidad en cuanto a los servicios de atención médica, y eso es porque en algunas ocasiones los médicos, cuando nos enfrentamos a los pacientes, pues son con los primeros, es el encuentro que tenemos y ahí nos empezamos a tener errores, y en la fase de estudiantes de medicina podemos ser incluso hasta criticados y llamarnos la atención nuestros maestros, de manera que tenemos que incluso hasta simular esos errores que se cometen cuando delante del paciente. La estrategia de simulación clínica como una estrategia educativa en la formación general, en la formación del médico general, viene a establecer lo que en otras ocasiones y en años en otras áreas de la medicina se ha venido haciendo: preparar al estudiante de medicina para que el enfrentamiento que tenga con el paciente no sea un enfrentamiento de incertidumbre, no sea un enfrentamiento donde el estudiante va a tener los errores y sea reprimido por este. Al contrario, nosotros sabemos que errar es de humanos, ¿no? Ya sabemos que al médico se le ha visto, ¿no? Y se le ha considerado como incluso hasta como un semidios, ya que se considera que es un ser sobredotado con poderes y capacidades de hacer diagnósticos, y que tiene un aspecto incluso hasta mágico para poder diagnosticar y tratar a todos los pacientes. Es un problema que nosotros a través del tiempo se ha establecido de manera popular. Sin embargo, el error médico siempre ha estado presente. El error médico parte de que errar es de humano, y eso lo establece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En 1999 en Estados Unidos se empezó a considerar el error médico como una causa de muerte. Entonces, la política ya empezó a cambiar y ha tenido gran relevancia a nivel mundial, debido a que esto representa no nomás una repercusión en la mortalidad de manera específica, sino también una alteración a nivel social y tanto a nivel económico. Sabemos que el humano es intrínseco a su naturaleza el error, por lo que tanto no es nomás criticar y ser punitivo en cuanto se enfrente al error humano y al error médico. Lo importante es que uno debe aprender de sus errores y evitar que ellos se repitan. Este problema ha sido de gran relevancia y se ha involucrado en las escuelas de medicina como un medio fundamental para promover la cultura de seguridad del paciente e implementar en su currículo sus estrategias de enseñanza. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha establecido un centro de simulación clínica donde todo un estudiante de medicina tendrá que pasar por esta área antes de llegar con un paciente y se pueda enfrentar, con situaciones clínicas donde él vaya a tener ventaja y aprender de todos sus errores. La simulación clínica entonces se considera como una nueva estrategia de enseñanza para todos los estudiantes. Incluso, los que hemos tomado cursos posterior al ser egresados de la especialidad, hemos visto que la mejor manera de aprendizaje ha sido cuando uno lo simula. Y esa simulación
¿no? Incluyen cursos de reanimación cardiopulmonar, cursos de reanimación avanzada en trauma, etc. La realización de los escenarios clínicos con posterior repetición de habilidades y destrezas y la imitación de situaciones de pocos comunes es lo que va a hacer al estudiante de medicina darle una seguridad y una certeza al momento que él se enfrente al paciente. Con esto podemos distribuir de manera equitativa el aprendizaje a todos ellos. No va a ser nada más sector y enfocarnos al estudiante que se desempeña bien con el paciente directamente, sino más bien es al estudiante de manera en general. La simulación permite llevar el error hasta sus últimas consecuencias, pero sobre todo sin que es una situación real, que no va a representar un problema directo con un paciente. Por lo tanto, esto va a favorecer la reflexión objetiva durante o después del error, lo que permite comúnmente establecer la adquisición de ciertas competencias. Y esas competencias que se mantienen forman parte, ¿no?, de la habilidad y de las destrezas que el estudiante va a desarrollar. Tiene una comunicación efectiva. ¿Una comunicación efectiva entre quién? Entre sus propios pares, entre sus propios compañeros. Una comunicación efectiva entre el médico y el paciente. Sabemos que el paciente, el maniquí, con el que los podemos clasificar de acuerdo al escenario de simulación entre baja, intermedia o alta fidelidad, que nosotros ahí en la Facultad de Medicina contamos con ese tipo de equipo, podemos establecer una comunicación directa con el maniquí. También permite, ¿no?, el trabajo en equipo y los diferentes equipos multidisciplinarios que van a colaborar, influyendo sobre todo en la seguridad del paciente. El entrenamiento de nuevos médicos en la solución de problemas y manejo de crisis, que eso normalmente no lo aprendemos durante la formación en la escuela. Por lo tanto, de las ventajas que tiene implementar un sistema educativo basado en simulación en todos los programas académicos, provee la oportunidad única a todos los profesionales de salud de estar en un entrenamiento en un ambiente seguro, para discutir libremente los problemas y errores con otros profesionales de salud, siempre alejados de los pacientes y de lo que es principal, los familiares, ya que ellos, los familiares, siempre implican una situación de estrés al estudiante de medicina. Esta estrategia además permite practicar situaciones clínicas poco frecuentes, inseguras, incluso de manejo delicado y procedimientos de alta complejidad. La gestión de errores, el trabajo en equipo, mejorar rendimiento en sistemas complejos y, sobre todo, fomentar la cultura de seguridad del paciente es a lo que va enfocado este proyecto de simulación clínica. Hemos visto, ¿no?, donde se han hecho investigaciones sobre aquellas condiciones en las cuales se ha implementado un programa de capacitación en simulación clínica y se hace evidente a través de un estudio, ¿no?, donde se hizo una simulación de solamente trabajo en equipo, donde se vio una reducción del error de un 27%, por lo tanto, en el personal de enfermería. En otro estudio, Morey mostró una reducción en las tasas de error clínico de un 30.19% que se presentaba, lo llevó a la mínima expresión del error a un 4%. Con esto se mejoraron las actitudes de trabajo en todos los equipos que se desarrollan en los servicios de urgencias. Para concluir, ¿no?, sabemos que la simulación puede fomentar confianza en los estudiantes, en el logro de habilidades clínicas y debido a un mayor sentido de autoeficiencia. La incorporación de tecnologías avanzadas debe de ser de forma paulatina a lo largo de la carrera del alumno. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en esta imagen vemos que el estudiante de medicina va a aprender, ¿no?, a explorar una mama, ¿no?, situación que más adelante vamos a ver, por ejemplo, en este otro escenario, lo que se simula una sala de reanimación cardiopulmonar. En esta se puede poner a este paciente con todo el sistema que tenemos allí en la facultad, ¿no?, desde un hecho completamente real. Por lo tanto, la finalidad y la propuesta es que esta estrategia de simulación clínica permita el mejoramiento continuo de la calidad de la atención de los pacientes, centrándose en diferentes aspectos del desempeño de los profesionales de la salud, tales como habilidades
clínicas, técnicas y actitudinales que permitan fortalecer la atención segura y adecuada para los pacientes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Alberto Páez Salazar e invitamos al doctor Manuel Odín de los Ríos Ibarra con su tema Implementación de registros clínicos. Sí, creo que sí. Manuel Odín, aquí está. Odín no vino, soy yo, doctor Baños, Alberto Baños. Entonces, muy bien. Una disculpa, vamos a presentar al doctor Alberto Zenón Baños Velasco. Pues buenas tardes ya. Vamos a continuar con este foro y hay un aforisma que dice que lo que no se mide no se mejora y se refiere básicamente a que la información que necesitamos para plantear una mejora en cualquier situación en que nos encontremos y más en la medicina se requiere y se debe de fundamentar en el registro de cómo estamos para poder hacer un diagnóstico de salud y posteriormente pues establecer una estrategia para la mejora. La ciencia médica nos dice lo que podemos hacer. Las guías clínicas nos marcan lo que debemos hacer, pero los registros nos muestran lo que realmente hacemos. Y yo creo que en esto es fundamentalmente en lo que debemos de proponer que haya un registro que nos permita hacer esto. ¿Por qué debemos tener registros? Es una pregunta que se antoja de inmediato lógica. Los registros nacionales constituyen un elemento central en los sistemas de salud en cualquier parte del mundo de que se trate. Y en todos aquellos sistemas en que se tenga un adecuado registro, seguramente vamos a tener información real. Esta información derivada de ellos es necesaria para una adecuada planificación. Sin una correcta planificación es difícil que un sistema de salud funcione apropiadamente. Y en México debemos orientar la planeación y las estrategias de salud basados en el conocimiento preciso de nuestra realidad y tener como base esta realidad para plantearnos metas y establecer procesos de mejora. ¿Y qué son los registros clínicos? Son bases de datos que sistemáticamente colectan información de los detalles de atención médica. Idealmente deben de enfocarse en enfermedades o procedimientos muy prevalentes que tengan elevados costos para su atención, con elevado riesgo de desenlaces negativos, donde existe una importante oportunidad para mejorar la calidad de la atención. Si no tenemos nuestro registro, pues va a ser imposible que identifiquemos lo que necesitamos para poder hacer la mejora, en este caso, en particular las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué son útiles los registros? Pues porque son capaces de recolectar datos de un gran número de sujetos de manera rápida y eficiente, por lo que muestran una panorámica de la enfermedad y su manejo en el momento particular. Es decir, se toma una foto de cómo estamos en ese momento y qué hay que hacer para mejorar. Mediciones repetidas nos pueden proporcionar una estimación dinámica de las formas de tratamiento y los patrones de cómo cambió la demografía. Los que estuvieron en la plática de la mañana, que hablábamos sobre código de infarto, decíamos que en la estadística de la OCDE, la mortalidad por infarto en México es del 27.1 en el año 2015, y para 2018, en lugar de mejorar, se incrementó a 28.1, es decir, se hizo un registro, se vio cuál era la realidad en ese momento, y después en el seguimiento se vio que no hemos hecho nada para cambiarla, nada que haya sido efectivo. Estos registros clínicos enfocados en calidad son un grupo de registros cuyo propósito es evaluar la seguridad y la calidad de la atención que se proporciona a los enfermos, de tal forma que están diseñadas para evaluar el desempeño de los médicos, de los hospitales,
participantes y con base en esta información sugerir procesos de mejora. ¿Qué aspectos tiene como fundamental este tipo de registros? Pues en primer lugar nos permite colectar rápidos, en forma rápida, atributos de los datos, el ajuste del riesgo, seguridad de estos datos, el aseguramiento de la calidad de los datos, organización y gobierno, custodia de los datos y finalmente ver el aspecto ético y de privacidad y el financiamiento. Aquí en Sinaloa se tiene un registro que empezó como algo muy pequeño, que se llama Registro Mexicano para Obtención de Datos Cardiovasculares, donde participan médicos de prácticamente todo el país y en su gran mayoría esos médicos pues están con la intención de lograr tener información real de nuestra situación actual. Si se fijan ustedes en la gráfica, el gran porcentaje de los que están ahí en este registro, por el tipo de datos que se colectan, que son cardiovasculares, pues son cardiólogos. Sin embargo, también participan un buen número de endocrinólogos, de nefrólogos y de neurólogos. Hasta la fecha actual se ha logrado colectar datos en 5.106 pacientes. Prácticamente es el único estudio de esa magnitud que se tiene ahorita en México. El 93%, pues platicábamos que eran cardiólogos. Fíjense ustedes la media de los pacientes que está atendiendo su grupo de médicos, es aproximadamente, en su gran mayoría son del 60 a 69, sin embargo puede haber gentes desde menos de 40 años hasta llegar a los de más de 90 años. ¿Qué se ha encontrado? Por ejemplo, se ha vuelto a confirmar lo que ya sabíamos sobre el sobrepeso y la obesidad, de que tenemos un gran porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, y el porcentaje de personas con obesidad grado 1 y grado 2 también son un punto importante, ¿verdad? Y la obesidad extrema pues también existe casi en un 5%. Y esto nos habla de que existe casi un 78% de ese grupo de pacientes que están incluidos en este registro que comparten un riesgo cardiovascular bastante elevado. En ellos también, en un gran porcentaje, casi el 15% son personas que han sufrido ya algún evento cardiovascular. Algunos más han sido sometidos a una intervención coronaria percutánea, a cirugía de revascularización. Algunos más han tenido evento vascular cerebral, otros tienen insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Fíjense cómo la tasa de estos dos últimos, que son de la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, pues es un número elevado de personas de este pequeño registro que se tiene. También se ha analizado en ellos la función renal, y pueden ver claramente aquí cómo se reduce conforme avanza la edad del grupo etario de los pacientes. Y también pueden ser clasificados en esta clasificación de Kudoki, en donde también se puede apreciar que un porcentaje alto comienza a tener afectación de la función renal. Casi un 18% de ellos tiene una tasa de filtración de menos de 60 mililitros por minuto. Y la fibrilación auricular, pues en esta gráfica se puede apreciar claramente que se incrementa con la edad. Ahora vemos con mucha frecuencia este tipo de arritmia, ahora que se asocia a algunos factores muy prevalentes como son la hipertensión arterial sistémica. Incluso hemos logrado ver ese tipo de arritmias en pacientes que son deportistas de alta intensidad, porque ellos hacen una remodelación del corazón, de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, que finalmente los puede llevar a que presenten con mayor prevalencia este tipo de arritmias. Vean ustedes aquí las categorías de riesgo cardiovascular, casi el 49% son personas que se engloban en un muy alto riesgo cardiovascular y con riesgo moderado también casi el 40%, solamente un 10% de ellas tienen un riesgo mortal bajo, cardiovascular bajo. ¿Qué comorbilidades son más frecuentes? En las últimas estadísticas que se había hecho sobre hipertensión aquí en México, ¿verdad?, se mostraban datos de que prácticamente el 31% de la población tiene hipertensión arterial, 50% de ese grupo no conoce que tiene hipertensión y el 50% que conoce, menos de la mitad están bajo tratamiento y únicamente alrededor de un 5% están en la meta precisa de acuerdo a su comorbilidad. Aquí vemos que en este grupo de pacientes de alto riesgo, casi el 80% son hipertensos, el 63% son diabéticos, casi un 10% están con tabaquismo
y muchos de ellos tienen una tasa de filtración glomerular muy baja. ¿Y cómo han sido tratados? También nos sirve este tipo de registros para saber con qué los estamos tratando y qué tan bien lo estamos haciendo. Fíjense ustedes cómo en el caso de los pacientes con hipercolesterolemia, en quienes tienen ya un evento cardiovascular previo o un evento vascular cerebral, o aquellos que aparentemente son de riesgo bajo, pues se han utilizado diferentes estrategias de tratamiento, y aquí pues nosotros podemos saber con qué los estamos tratando y qué tan efectivos somos. En su gran mayoría han sido tratados con atorvastatina, un porcentaje también de un 6% tienen rosuvastatina. Y aquí está, en cuanto al alcance de las metas, fíjense cómo cuando se utiliza una estrategia con dosis alta de estatina se alcanzan mejor las metas. Y, sin embargo, la meta depende mucho de la comorbilidad que tiene el paciente. Por ejemplo, si uno ya tuvo un evento cardiovascular o un evento vascular cerebral, el colesterol debe estar muy, muy abajo. Y en esta gráfica nosotros también podemos medir con qué están tratados y en qué grupo o en qué porcentaje se ha logrado llegar a la meta. En este caso, únicamente en el 40% de los pacientes de alto riesgo. Cuando hacemos el apego a las guías, ¿verdad?, en este consenso de lipidemias y aterosclerosis de la Sociedad Mexicana de Cardiología, podemos también sobrepolar aquí los datos de registro, ¿verdad? Y vemos que aquí en estas guías casi los pacientes alcanzan a ser un 40% de muy alto riesgo. Tenemos un 20% con enfermedad vascular cerebral sin diabetes, un 35% de enfermedad cardiovascular con diabetes, y con hipertensión casi el 45%. Y en cuanto a las metas de tratamiento, los que debieran estar en menos de 70 ahora únicamente están en el 34%. Altas dosis tenemos el 45%, y también podemos medir qué pacientes son intolerantes a la estatina, pues tratar de tener el dato para poder implementar otro tipo de estrategias para bajar ese colesterol. Fíjense cómo de las nuevas terapias, los inhibidores de la proteína PCSK9, únicamente en un 2.1% se está tratando. La indicación ha ido variando, anteriormente era solamente para pacientes con hipercolesterolemia familiar o aquellos que eran intolerantes a las estatinas, pero cada vez se va abriendo más el esquema, porque vemos que muchos fármacos no logran llevar al paciente a la meta de tratamiento. Pues esta evidencia que tenemos con ese registro de Remecar nos hace ver que tenemos una fotografía actual de cómo estamos y lo que debemos de hacer para cambiar. De esta forma, en más de la mitad de los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular no se están alcanzando los niveles de colesterol LDL que recomiendan las guías. Estamos utilizando estatinas de baja potencia porque muchas veces uno piensa que el tratar a un paciente con hipercolesterolemia basta con darle una estatina. En el sector salud la más usada es la paravastatina, en otros pocos casos la atorvastatina, pero generalmente se da una dosis fija y no trata uno de llegar a la meta, ¿no? Entonces debemos de fijarnos bien, de acuerdo a comorbilidad del paciente, qué tipo de nivel de colesterol LDL debemos de conseguir. Y en aún aquellos pacientes que utilizan estatinas de alta intensidad no se alcanzan metas en el 50%, es decir, necesitamos implementar otra estrategia para poder llegar a la meta. Deberíamos utilizar tratamientos hipolipemiantes óptimos que permitan llevar a la meta de colesterol a un mayor número de pacientes. Y Remecar nos permite conocer nuestro desempeño y apego a las recomendaciones de las guías de práctica clínica, además de identificar áreas de oportunidad de mejora que debemos atender para mejorar la sobrevida y calidad de vida de nuestros enfermos. De esta forma, lo que se propone es que se hagan registros clínicos enfocados en la calidad, creación de bases de datos sistematizadas de las enfermedades más prevalentes y letales que existen en nuestro país. Estas deberán estar enfocadas en la seguridad del paciente y tener la capacidad de medir el desempeño de los centros participantes para de esta forma pues tratar de mejorar en caso que se identifique algún centro donde no está haciendo, ver por qué no se hace, por qué no se llega a la meta y tratar de incidir sobre ese tipo de problema. Nos brindarían un diagnóstico situacional de manera permanente, porque eso podemos medirlo ahorita y después en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, y de esa forma nos estaríamos midiendo nosotros mismos cómo mejoramos y cómo hay mejor apego a las guías. Nos permitirían identificar oportunidades de mejora e implementar acciones correctivas, evaluarlas e identificar nuevas oportunidades para mejorar. Se podría tener un gran número de indicadores en tiempo real que sirvan como base y den seguimiento a las políticas de salud.
Y para concluir, les recuerdo que todo aquello que no se mide, pues no se mejora. Entonces, incluso nuestra misma práctica personal en el consultorio o en la vida diaria, nosotros medimos cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, pues nos va a ayudar a mejorar. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Y llamamos al doctor Israel Diarte Arellano con su ponencia Triage. Ahí está, muy bien. Vamos a empezar a platicar un poquito de triage en los próximos minutos. La verdad es que venía preparado como para 20, pero me dijeron que la recortara a 10, entonces de repente se vuelve un poquito complicado hacer esos recortes. Puntero, ahí está. Muy bien, ahí está, ahí se ve. Perfecto, muy bien. Siguiente diapositiva. Por definición, cuando hablamos de triage, nos podemos imaginar muchas cosas, porque en realidad así es, hay muchos tipos de triage, pero vamos a hablar de triage médico, y es cuando aquí nosotros usamos una herramienta para clasificar al paciente. Herramientas hay muchas, pero la idea final de la herramienta es clasificar al paciente de acuerdo a la urgencia que trae en ese momento. Entonces, no existe un estándar de oro, esto sí es muy importante que ustedes lo sepan. Hay diferentes sistemas de triage, aquí nada más les traigo algunos a la vista, el sistema de Canadá de triage, el sistema español de triage llamado SET y este que se llama también GET, que también se utiliza en España. Como podemos ver, diferentes países tienen sus diferentes sistemas para hacer triage y clasificar a los pacientes. De manera de que si llegara a haber algún tipo de estándar en triage, serían tal vez los sistemas de triage de 5 categorías. Probablemente en el mundo ahorita los servicios de urgencias no están pasando por un buen momento. Debido a esto es que en algunas partes han dado a tener observatorios nacionales de lo que ocurre en los servicios de urgencias. Si ustedes entran en esta página de internet, simplemente lo que van a ver es un listado de hospitales listados por estado de los Estados Unidos, valga la expresión, por comunidad, por ciudad, y obviamente lo que van a notar aquí rápidamente es que seleccioné un hospital al azar, el Medical Center en Bowling Green, y lo primero que notan aquí ustedes es que del total de pacientes que llegan, el 6% se van sin haber sido atendidos por un médico. ¿Qué porcentaje de pacientes se van sin haber sido atendidos de los hospitales del ISSSTE, el Seguro Social o del Hospital Civil o del General de Culiacán? Número 1, no lo sabemos. A lo mejor alguien lo sabe al interior del hospital, pero no lo sabemos quiénes, los usuarios de los servicios de salud, y menos conocemos las causas. Este observatorio, que es una de las propuestas, permitiría que los usuarios supieran cuántos pacientes están yendo sin haber sido atendidos, pero tal vez lo que es más importante, el tiempo que pasa para que sean atendidos por un médico, que en este hospital es de prácticamente 1 hora. Muy bien, de esto no voy a hablar más adelante. Entonces, ¿a qué aspiramos? Hablamos de que debemos tener mejores servicios, en este caso servicios de urgencias de los años 20, pero no de los fabulosos 20 del siglo pasado, sino de los 20 que vienen, de la nueva década. Servicios de urgencias que realmente representen hacia dónde vamos en la medicina en México y que más o menos trabajen así, que el paciente llegue por una puerta única, que si el paciente llega en ambulancia o llega por una puerta única, lo más importante sea saber si es un nivel 1 de triage. Y si es nivel 1 o es la primera prioridad en triage, bueno, que rápidamente pase a la unidad de transferencia para que lo reciba el médico y lo atienda. Pero esto en automático. Y si no es así, bueno, que lo vea la persona que le va a hacer su clasificación, ya como nivel 2, nivel 3, nivel 4 o 5,
en la unidad especializada para hacer triage. Muy bien, eso es lo que quisiéramos, a esto es a lo que aspiramos en un momento dado, que en un solo lugar se encuentre el estadímetro, que se encuentre el monitor para signos vitales, que sea amigable con el paciente de la tercera edad, pero también con el niño, ¿sí? Aspiramos a que el triage lo haga la enfermera. Recuerden que la manera de pensar del médico está basada para hacer diagnóstico y emitir un tratamiento. Mas, sin embargo, si el triage lo hace la enfermera, va a clasificar a su paciente. No va a pensar en qué podrá tener ese paciente como diagnóstico clínico, que eso es otra parte del proceso muy diferente. Y aquí vemos que el paciente llega, dice vengo a consulta y rápidamente pasa a un módulo de triage que tiene todos los elementos para hacer esta clasificación. Y aspiramos a que el paciente llegue primero a triage y no pase primero a una recepción, sino que pase a esta ventanilla primero y después se registre. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a esto, a que las unidades médicas que tienen servicios de urgencias publiquen sus tiempos de triage en tiempo real, sus tiempos sus tiempos de espera, pero en tiempo real, y que los podamos ver todos, ya sea que mandemos un mensaje de texto o estén publicados en espectaculares, y que tal vez en un futuro la gente pueda decidir a qué hospital va a ir, si Hospital Civil de Culiacán o Hospital General, dependiendo de los tiempos de espera. Esa es la propuesta. Y sobre triage, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diarte. Invitamos a la doctora María Mercedes Sotelo Corbera con su plática Emergencia de Salud en México, la diabetes como una emergencia de salud pública, ¿es así? No salió eso. No, la enfermedad renal crónica, disculpen. Gracias, doctora Niebla. Buenas tardes y gracias por la oportunidad al comité por presentar estos datos que son muy relevantes en este momento. Como en pláticas anteriores, ustedes saben que las enfermedades no transmisibles le están ganando terreno a pasos agigantados a los procesos infecciosos. Y ahorita tenemos un gran problema de salud pública, como es la enfermedad renal crónica. Solicitamos ayuda.